Muy buenas tardes, hermanos. Hoy, lunes 18 de enero, les damos la más cordial bienvenida a los 10 días de oración. Sean todos bendecidos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Salmo 121, que dice así: ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie a resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Amén. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por estos 10 días de oración. Bendice a nuestro hermano Leobardo Hernández, que va a dar la predicación esta tarde. Amén. Amén. Buenas noches, Dios les bendiga. Estamos iniciando el día 6 de nuestros 10 días de oración titulados Buscando Reavivamiento. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por las bondades que hemos recibido de ti aún sin merecerlas. En esta ocasión pedimos de tu Santo Espíritu nos acompañe en este mensaje, que lo podamos poner por práctica y nos ayude a tener una relación más estrecha contigo. Queda con nosotros en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Como ya dije, estos 10 días de oración se titulan Buscando Reavivamiento. Tuve la curiosidad de saber qué significaba la palabra reavivamiento. Y recordando mis años en secundaria, en primaria, pues fui a un diccionario para ver cuál era el significado de reavivamiento. Y créanme que hay cosas que no han cambiado desde aquellos años. Decía la primera definición que reavivamiento era la acción de reavivar. Imagínense mi frustración, ¿verdad? Sin embargo, pues seguí buscando y la segunda definición fue volver a avivar. Y la tercera fue avivar intensamente. Ya superando el trauma de aquellos días de primaria y secundaria, seguí buscando y encontré más sinónimos de esta palabra. Podríamos comentar que decía excitar, animar, encender, acalorar, hacer que algo arda más. En relación a los colores, se puede decir que el reavivar los colores es que estén más encendidos, brillantes o subidos. Y la última definición que encontré fue actuar de manera viva o diligente. La pregunta que debemos de hacernos hoy es: ¿he encontrado ese reavivamiento en mi vida personal? El tema de esta noche se titula La solución a nuestra lucha. Y los invito a buscar en sus Biblias Lucas 29, 23 y 24. En esta ocasión vamos a hacerlo de una forma un tanto cuanto diferente. Donde se pueda, vamos a sustituir los nombres, pronombres que haya, por nuestros nombres. Ustedes pueden hacer ese ejercicio en sus casas, pueden poner ahí el nombre de su esposa, de su esposo, de su hijo, de su hija, de su suegra, de su yerno, de su nuera. Lo importante es que el mensaje que Dios tiene para nosotros en las Sagradas Escrituras, hacerlo nosotros más personal. Empiezo con Lucas 29, 23 y 24. Dice: y decía a todos, pero haciendo es lo que les dije anteriormente, vamos a leerlo así. Y decía a Carlos Maldonado y a Aurora Boreal: si Carlos Maldonado
o aurora boreal quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Pues tanto Carlos Maldonado y Aurora Boreal, si quieren salvar su vida, la perderán. Y si Carlos Maldonado y Aurora Boreal pierden su vida por causa de mí, tanto Carlos Maldonado como Aurora Boreal la salvarán. Se escucha diferente. Se escucha que somos parte de este evangelio. Muy bien. En días pasados nos hablaron también de que había cristianos carnales y cristianos espirituales. Y para ello les invito a leer Juan 15, versículo 4. La invitación para que seamos cristianos espirituales es la siguiente: permaneced en mí y yo en Daría Chávez León y en Héctor Bermúdez Ruiz. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no pertenece en la vid, así tampoco Daría Chávez León y Héctor Bermúdez Ruiz si no permanecéis en mí. En el deseado de todas las gentes, en la página 630, ahí nos da un párrafo el significado de lo que es permanecer en Cristo. Dice, número 1, permanecer en Cristo significa recibir constantemente de su Espíritu. Y número 2, es una vida de entrega sin reservas a sus servicios. Es muy importante notar, mis hermanos, que cuando hablamos de que tengamos un reavivamiento, no es que andemos por ahí con caras largas, con caras tristes y quejándonos a cada rato. No, el reavivamiento debe de traer una vida cristiana feliz. Y esto, ¿verdad?, servirá para que los que nos rodean pregunten el por qué estamos felices. Dice Juan 15:11, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en Julia González Quirós y en Jesús Mejía, y el gozo de ellos sea cumplido. Juan 15:11. Otro versículo también que habla de esto, dice en Colosenses 1:27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en Laura Cervantes y Rosalba Flores, la esperanza de gloria. Colosenses 1:27. Ahora aquí llegamos al punto crucial. Por lo que hemos leído, diariamente pedimos y recibimos por fe el derramamiento del Espíritu Santo. Y diariamente rendimos todo lo que tenemos y somos a Dios. Él provee el gozo. Como lo vimos en el día 1, ¿verdad?, que fue nuestro pastor que estuvo este mensaje, nos habló de cuán importante es pedir por el Espíritu Santo. En el día 3, nuestro hermano Rudy, con él estudiamos nuestra necesidad de rendirnos. Yo estoy creyendo esto por fe. No es cierto, sí, de hecho sí estuve en su plática. Pero el día de hoy vamos a volver a retomar estos temas, pero con un enfoque especial, sobre todo en recalcar que es una necesidad diaria de pedir y rendir. Ahora, ¿por qué debemos pedir diariamente por el Espíritu Santo? Pues sencillamente porque al orar nos colocamos en el lugar donde el Espíritu Santo puede alcanzarme. De hecho, Cristo, el Hijo de Dios, oraba. Porque si el Hijo de Dios lo hacía, ¿cuánto más nosotros, pecadores, pues debemos de hacerlo? Yo les invito a hacer rápidamente una revisión del Evangelio de San Mateo. Y ahí podemos encontrar en el capítulo 6, versículos 5 al 8, cuando Cristo llama hipócritas a los fariseos y saduceos
por hablar en público y con muchas repeticiones. Y nuestro Señor Jesucristo nos invita a hacerlo en secreto y a externar nuestras necesidades a Dios, aunque Él ya las conoce de antemano. También en el capítulo 6 de Mateo, versículos 9 al 13, Jesús nos da la oración modelo, como lo fue el Padre Nuestro. En el capítulo 11, versículo 25, dice nuestro Señor Jesucristo: te alabo, Padre, Señor del cielo y la tierra. ¿Y qué me dicen de la alimentación de los 5,000? Ahí en Mateo 14, 19, cuando le pusieron, no sé cuánto recuerdan, pero en esa ocasión fueron 5 panes y 2 peces, nuestro Señor Jesucristo oró y dio gracias. Y después de esa oración, estamos acostumbrados a decir que comieron 5,000, pero realmente dice la Escritura que fueron 5,000 sin contar mujeres y niños. O sea, sé que si somos conservadores podemos multiplicar por 3. Y digo conservadores porque muchas veces en nuestras reuniones, por lo menos actualmente, las mujeres y los niños asisten en mayor número que los hombres. Así que si en aquella ocasión se contaron 5,000 hombres, pues mínimo estamos hablando de 15,000 personas. ¿Y cuántas cestas sobraron? 12. Después de que Jesús orara. Cuando despide a la multitud, dice ahí Mateo capítulo 14, versículo 23, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. No estamos hablando de algún discípulo de Jesús, de algún profeta, no. Estamos hablando del Hijo de Dios, que tenía una vida en donde practicaba la oración. En Mateo 15, 36, habla de otra alimentación, que muchos de nosotros creemos que es la misma, pero no. En esta ocasión alimentó a 4,000 personas. Otra vez, solamente contando hombres, dejando fuera mujeres y niños. Y en esta ocasión utilizó 7 panes y pocos pececillos. Y ahí, en lugar de sobrar 12 cestas, pues nada más sobraron 7. Aparentemente tenían más hambre en esa ocasión. En el capítulo 26 del mismo Evangelio de San Mateo, versículo 26, ¿verdad? Cuando están en el aposento alto, tomó Jesús, dice que tomó Jesús el pan y dio gracias. Y por último, en el capítulo 26, versículo 36 al 44, si ustedes recuerdan, cuando están en Getsemaní, nuestro Señor Jesucristo se separa con 3 apóstoles y le piden que ore con él. Va, ora en una ocasión, regresa y los encuentra dormidos. Los despierta y les dice que por favor vuelvan a orar con él. Va una segunda ocasión y al regresar otra vez los haya dormido. Y así hasta la tercera vez menciona en este pasaje que Jesús oró. Entonces, con esto queda claro que si nuestro Señor Jesucristo sentía la necesidad de orar, ¿cuánto más nosotros, pecadores alejados de Dios desde nuestro nacimiento? Pablo, el apóstol Pablo, escribe acerca del hombre interior. Ahí en 2 de Corintios 4:16 y en Efesios 3:16 dice lo siguiente, que por dentro, tanto Nelly Toledo como Magdalena Calderoni se van renovando día tras día. Y el apóstol Pablo ora que el pueblo de Dios sea, por medio del Espíritu, fortalecidos hasta lo íntimo de su ser. Y una cita que en lo particular me fascina, de nuestra escritora Elena G. de White, en el libro Hechos de los Apóstoles, página 41, dice: el Señor está más dispuesto a dar el Espíritu Santo a los que le sirven que los padres a dar buenas dádivas a sus hijos. Cada obrero debiera elevar su petición a Dios por el bautismo diario del Espíritu. ¿Sí escuchamos bien? Dice elevar su petición a Dios por el bautismo, ¿cada cuándo? Diario del Espíritu. Nuestro ser interior
necesita cuidado diario. Entonces ya vimos, ¿verdad?, que es necesario orar por el Espíritu Santo. Pero ¿qué hay de rendirnos a Jesús diariamente? Y aquí yo quisiera que me pusieran mucha atención, porque voy a retomar conceptos que creo yo en ocasiones olvidamos o malentendemos. Debemos recordar que rendirnos a Jesús consiste en la entrega de la persona, no el abandono de nuestros pecados. O sea, nosotros muchas veces pensamos que entregarnos a Jesús consiste en dejar de fumar, en dejar de tomar, en dejar de consumir drogas, en dejar de ser infiel, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no, rendirnos a Jesús consiste en entregarme yo, la persona, no el abandono de nuestros actos pecaminosos, de nuestras malas acciones. Ahora bien, el abandono de los pecados, el que yo deje de hacer las malas acciones, es el resultado de la renuncia personal, de rendirme a Jesús y de buscar a Dios. Un principio fundamental de rendirnos es que si no lo incluye todo, rendirnos no tiene validez. Rendirnos a Jesús no tiene que ver con cosas, cigarro, alcohol, drogas. No, la única forma de rendirnos totalmente es entregarnos a nosotros mismos. La entrega del yo es la base de rendirnos a Jesús. Ahora bien, rendirnos a Jesús no se puede hacer de poco a poco. No hay tal cosa como una entrega parcial. No es posible que una persona se entregue parcialmente. Es como decir que una mujer embarazada está solo embarazada en parte. Esto no es posible. O está embarazada o no lo está. No existe un terreno neutro. Bueno, pues así es el rendirnos a Jesús. Debe ser una entrega total. Para esto, como tarea, si gustan, pueden leer en Mensajes Selectos, tomo 1, página 129. Cristo requiere una entrega completa y sin reservas. Testimonios, tomo 4, página 120. Se requiere una entrega incondicional. Y Ministerio de Curación, páginas 373 y 374, nos habla de una entrega total. Así que, hermanos, recordemos bien esto, porque muchas veces, ¿verdad?, creemos que el entregarnos a Jesús es dejar de hacer cosas, es empezar a dar nuestros diezmos y ofrendas, etcétera, etcétera. Y no, el entregarnos a Jesús es entregarme yo, no mis cosas, no mis posesiones, no mis talentos. Tengo que entregarme yo completamente. Ahora bien, vayamos a Santiago 4 y 7. Dice en Santiago 4, 7, si lo busca leer en sus Biblias, dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de Patricia Clemente y de Samuel López. Espero que mis hermanos no me lo tomen a mal, ¿verdad? Lo que estoy diciendo es que Satanás no se nos va a huir de nuestra presencia porque estamos sometidos, porque estamos rendidos a Dios. Y no solamente a nuestra hermana Patricia Clemente, no a nuestro hermano Samuel López, sino a cada uno de nosotros. Joya de los Testimonios, tomo 3, página 381, dice lo siguiente: cada cual tendrá que sostener un violento combate para triunfar del pecado en su propio corazón. Por momentos es una obra muy penosa y desalentadora, pues al mirar los defectos de nuestro carácter, nos detenemos a considerarlos, cuando en realidad deberíamos mirar a Jesús y revestir el manto de su justicia. Quien quiera que entre, dice la hermana White, en la ciudad de Dios por las puertas de perla,
entrará como vencedor, y su victoria más grande será la que habrá obtenido sobre sí mismo. Recordemos el pasaje en Filipenses 2:13, dice: cuando Yosemit Rosal y Sonia Camacho se sometan a él, ellas, Yosemit Rosal y Sonia Camacho, le entregan el control de sus vidas. Entonces, él puede producir en Yosemit Rosal y Sonia Camacho tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Recuerden que aunque yo estoy nombrando aquí hermanos que han intervenido en el chat, usted en su casa puede decir su nombre y verá que hay diferencia. Dice: la lucha por el abandono de los pecados puede transformarse en un impedimento para la entrega de la persona. Y esto es muy importante porque muchas veces en nuestra vida diaria enfocamos nuestra lucha, nuestra pelea en el abandono de nuestros pecados. Y esto, dice aquí el texto, puede transformarse en un impedimento para que esa persona se entregue a Jesús. Al diablo, créanme, no le importa si una persona se pierde dentro de la iglesia o fuera de ella. Y uno de los trucos para evitar que experimentemos una entrega genuina consiste en lograr que nos preocupemos de nuestros pecados y que nos esforcemos por vivir vidas piadosas. Debemos recordar nuevamente el hecho, y esto lo quiero subrayar, de que nuestra conducta, escúchenlo bien mis hermanos, ya lo saben, pero es necesario que lo volvamos a recordar, nuestra conducta no nos salva, ni tampoco, si no nos salva, tampoco es la causa de nuestra perdición. Todos, absolutamente todos, debemos acudir a Jesús para recibir su salvación. Dice: el esforzarse por abandonar nuestros pecados es un callejón sin salida. No importa si somos fuertes o débiles. Si usted es fuerte, y yo conozco varios hermanos, ¿verdad? No de la iglesia de Narvarte, ¿verdad? Que como son fuertes y tienen una buena conducta, esto podría transformarse en una barrera entre ellos y nuestro Salvador. Eso por un lado. Y por el otro lado, si el hermano es débil, esto podría hacer que se desanimara a tal grado por sus fracasos que llegue a abandonar completamente toda esperanza de mejorar. Leo, Review and Herald, 14 de enero de 1890, no debemos, escúchenlo bien, no debemos concentrar nuestra atención sobre nosotros mismos. Mientras más nos ocupamos de nuestras propias imperfecciones, menos fuerza tendremos para vencerlas. Y la Biblia está llena de ejemplos de personas fuertes y personas débiles. Podemos mencionar entre las personas fuertes a un Nicodemo, a un Pablo, a los fariseos, a los saduceos, a los sacerdotes, o sea, a la escuela judaica. O sea, realmente, pues ellos creían ser, ¿verdad?, los conocedores de la verdad de Dios. Y sin embargo sabemos cómo, a excepción de Nicodemo y Pablo, cómo pues finalmente rechazaron a Jesús como su Salvador. Pero también encontramos personas débiles. Hubo pecadores, podemos mencionar a María Magdalena, al mismo Pedro, al endemoniado Gadareno, que aunque, ¿verdad?, todos poseían una necesidad común, la necesidad de rendirse a Jesús y olvidarse de ellos mismos. Algunos de ellos descubrieron que Él los aceptó en el momento de acudir a Él. Y sabes una cosa, el Señor te aceptará hoy a ti también. También quisiera comentar que en nuestra Biblia se usa como símbolo de la experiencia de rendirnos
La Biblia utiliza una analogía de la crucifixión. De hecho, el apóstol Pablo en Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. De hecho, Jesús invitaba a sus seguidores que tomaran su cruz y lo siguieran. Esto lo podemos leer en Mateo 10:38, Lucas 14:27 y Marcos 8:34. Cada vez que Jesús habló acerca de la cruz, y esto sí es muy importante, siempre se refirió a nuestra cruz y nunca a la suya propia. Ahora, notemos lo siguiente. Nadie, hasta donde yo tengo entendido, nadie puede autocrucificarse. Siempre lo debe de hacer otra persona. ¿Cómo es esto? Bueno, si alguien se quiere suicidar, pues puede poner una pistola contra su sien y se dispara. Puede saltar un puente o un edificio, tomar una sobredosis de píldoras para dormir, encerrarse en un automóvil en el garage con el motor funcionando, claro, obviamente que no sea un automóvil eléctrico, pero nadie, absolutamente nadie, ha podido suicidarse crucificando. Y esto es muy importante. Leo, para no alterar el texto, Palabras de vida del Gran Maestro, página 123. Ningún hombre puede despojarse del yo por sí mismo. Solo podemos consentir que Cristo haga esta obra. Quizás los labios expresen una pobreza de alma, pero que no la reconoce el corazón. Mientras se habla a Dios de pobreza de espíritu, nuestro corazón quizás está henchido con la presunción de su humildad superior y justicia exaltada. Hay una sola forma en que podemos obtener un verdadero conocimiento del yo. Debemos contemplar a Cristo Jesús. A medida que elegimos día con día contemplar a Cristo, mientras lo invitamos a realizar su obra en nuestras vidas, Él nos conducirá paso a paso hasta el punto de rendirnos, de entregarnos. La rendición es posible únicamente cuando Él nos ha conducido hasta ese punto. Ahora, mis hermanos, ¿cómo podemos comenzar? Pues les voy a decir algo. La mejor manera, y de hecho es la única manera, de recibir el Espíritu Santo y rendirnos a Jesús es teniendo una vida de devoción diaria con Él. Dice, a menos que escojamos a Dios cada día, nuestras promesas y buenas intenciones son como frágiles telarañas. Así lo leemos en El Camino a Cristo, página 47. La pregunta es, hermano, hermana, ¿te comprometerás hoy a compartir todas las horas de tu día con tu Salvador? Dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. También otra de las cosas que debemos hacer, nos dice que debemos permanecer en la mejor relación que hay. Dice San Juan 15, versículo 4 y versículo 7, ya lo hemos leído alguno, sobre todo el versículo 4, pero lo voy a leer nuevamente. San Juan, capítulo 15, versículo 4 y 7. Permaneced en mí, y yo en Tony Ramos, Jacob Roque y Ricardo Rodríguez. Saludos, por cierto, a todos ellos. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ni Tony Ramos, ni Jacob Roque, ni Ricardo Rodríguez, si no permanecéis en mí. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen
en Tony Ramos, Jacob Roque y Ricardo Rodríguez, pedid, y escuchen bien esto, hermanos, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ya por ahí veo que ya más de uno quiere poner su nombre en estos versículos. Imagínense, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¡Wow! ¡Qué poder está a nuestra disposición! Pero recordemos una cosa. Primera de Juan 3, versículo 6. Tanto Tony Ramos como Jacob Roque como Ricardo Rodríguez, si permanecen en él, no pecan. Hay condiciones para recibir esta promesa. Debemos de orar diciéndole al Señor, gracias por hacerme crecer mi confianza cuando me rindo diariamente a ti. Dirígeme para conocer mejor al Espíritu Santo. Permíteme que tus deseos sean nuestros deseos. Ahora bien, dice, para terminar, y espero que esta sí sea una promesa que cumpla, mis hijos y mi esposa dicen que nunca la cumplo, dice, vive en la mejor relación cada día. Yo soy la vid, vosotros, y aquí puedo agregar Pastor Julio, hermano Tito Cortés, Fernando López, Ana Laura, Emanuel, Enoc Márquez, Iván Navarro, Janet, Lázaro, Yuli de Sánchez, Lázaro Pérez, Liliana Flores, Luis Pérez, Rudy Aguilar, etcétera, etcétera, y Leobardo Hernández, dice, sois pámpanos, el que permanece en mí y yo en ellos, todos nosotros llevaremos mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Juan 15:5. Fíjense, a algunos este versículo no les agrada, ¿verdad? Porque le dice que le quita, ¿verdad? Pues ahora sí que autonomía, le quita su lugar al hombre. Dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. Juan 15:5. Sin embargo, la esperanza en Filipenses 4:3 está no solamente para los que listea al final, sino para cada uno de los miembros de la iglesia de Narvarte y para cada uno de los adventistas del séptimo día y, ¿por qué no?, para cada uno de los cristianos sinceros alrededor del mundo. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vean nada más cómo se complementan estos dos versículos. Uno dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. Sin embargo, el otro dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Oremos al Señor pidiéndole que nos enseñe a ponerle a Él primero en todo, a que nos enseñe a cómo comenzar cada día contigo. Dice El Camino a Cristo, página 70, conságrate a Dios todas las mañanas. Haz de esto tu primer trabajo. Sea tu oración, tómame, oh Señor, como enteramente tuyo. Pongo todos mis planes a tus pies. Úsame hoy en tu servicio. Mora conmigo y sea toda mi obra hecha en ti. Este es un asunto diario. Cada mañana conságrate a Dios por ese día. Somete todos tus planes a Él para ponerlos en práctica o abandonarlos según te lo indicare su providencia. Podrás así poner cada día tu vida en las manos de Dios y ella será cada vez más semejante a la de Cristo. Que el Señor los bendiga. Amén. Quiero dar a Dios las gracias por las flores, por el mar, porque ángeles del cielo me
me acompañan, por la vida y la salud, por la risa de un bebé, por el agua, por el sol y el amanecer. Gracias yo le doy al Padre por su Hijo. Gracias por la vida eterna que Él nos dio. Gracias yo le doy al Padre porque Él nos regaló lo más grande de este mundo, Cristo el Salvador. Quiero dar a Dios las gracias por mi techo, por mi hogar, por las aves en el cielo que le alaban, por mis manos, por mis pies, por mis ojos para ver su perfecta creación, grande su poder. Gracias yo le doy al Padre por su Hijo. Gracias por la vida eterna que nos dio. Gracias yo le doy al Padre porque Él nos regaló lo más grande de este mundo, Cristo el Salvador. Gracias doy a Dios, Él me ha dado la victoria. Cristo me salvó y ahora espero ver su gloria. Gracias doy a Dios, pronto iré con Él, iré con Él. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16. Buenas tardes, hermanos. Hemos llegado a la parte final del programa. Le damos muchas gracias al hermano Leobardo Hernández por esta hermosa predicación. Asimismo, también les informo que el día de mañana es su cumpleaños. Le damos también una feliz felicitación para él. Es el momento de orar, entonces les pedimos que inclinen por favor su rostro para elevar esta oración al Creador. Señor Jehová, bendito y alabado seas, Señor. Estamos sumamente agradecidos por tu amor, Señor, por tu fidelidad. En este momento, Señor, con el corazón en la mano, te decimos muchas gracias. Gracias, Señor, porque tú te manifiestas en el liderazgo de tu iglesia mundial, Señor. Gracias por eso. Tú conoces cada una de las peticiones que hay en cada rincón del mundo, Señor. Y asimismo, Señor, te acuerdas de tu iglesia Narvarte. Bendice a cada familia, Señor, representada en todo el mundo, en toda nuestra iglesia, desde el más grande hasta el más pequeño. También te pedimos de manera muy especial, Señor, por aquellos hermanos que han perdido algún familiar, algún amigo por alguna enfermedad, en especial por la enfermedad del COVID, Señor, y aquellos que aún están luchando para su pronta recuperación. En tus manos, Señor, te dejamos toda preocupación y cada sanación, porque contigo, Señor, se tiene el control eterno. Asimismo, Señor, también te damos gracias, Señor, por todo lo que tú nos das y no logramos verlo, Señor. Te pedimos por los jóvenes
por los niños, por los adultos mayores, por los adultos, Señor, por cada una de las etapas que tenemos en nuestras vidas y que cada diferente hermano y hermana está viviendo. Quédate con nosotros, Señor, en este momento especial y que haya un revivamiento en nuestras vidas, Señor. Permite que seamos fieles en el amor de Jesús. Amén. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga.